que adolecen de algunas características, por ejemplo, el tema de la experiencia, que es un factor, incluso es para un debate, una charla en sí mismo, de si es posible acortar el tema de la experiencia en la profesión, de alguna forma buscarle algún atajo para el que recién se recibe. Y con respecto a arquitecto especialista, está en esta instancia, está en el campo de las intenciones, ¿no? De qué perfil de desarrollo me gustaría ejercer mi profesión. Con respecto al segundo punto, de las nuevas modalidades, nosotros lo que pudimos detectar en la comisión es el tema de la asociatividad para tomar encargos, pero es una asociatividad limitada a algún encargo específico, es decir, no son sociedades las que se generan. Lo interesante es que la Comisión de Jóvenes en ese sentido funciona como un marco de intercambio de conocimientos, de la posibilidad de conocer otros profesionales y así complementarse. Pero la característica que se da es que son asociatividades limitadas a un encargo, dos. ¿Por qué? Porque se detecta, bueno, lo que adolece uno lo tiene el otro, hay alguien que se especializa en temas más de gestión administrativos, hay otro que tiene experiencia en obra, ha tenido experiencia en jefatura de obra en alguna empresa, y así se va complementando, digamos, es decir, se va tomando el encargo que antes que se decía que no, o solo se limitaba a hacer proyecto de algún encargo, de los primeros encargos, y bueno, de esa forma, dentro de este marco de asociatividad, podemos encarar el encargo, incluso intentando ser de la mejor forma, es decir, tratando de no perjudicar al cliente ante la falta de experiencia si lo completamos con otros colegas, ¿no? Pero la característica es esta, ¿no? La de estar limitados al tipo de encargo, ¿no? No es una conformación de una sociedad. Con respecto a los desafíos futuros, lo que un poco nos planteamos en las charlas de los miércoles de la comisión es el tema de profesionalizar la profesión, ¿no? Es un tema que sale siempre, y bueno, a pesar de que es casi un juego de palabras, ¿no? Siempre nos preguntamos, bueno, ¿quién es el encargado de saber cuánto cuesta un metro cuadrado? Es decir, empezar a disociar, la característica que sobresale es la disociación entre lo que es el proyecto y, por ejemplo, la construcción de eso que estoy diseñando. Entonces, este espacio también es una frase a propósito también para generar un debate, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que saber cuánto cuesta un metro cuadrado? Ante la pregunta primera que se hace un inversor o alguien que tiene algún ahorro o un posible comitente, decir, bueno, ¿cuánto me sale la vivienda? ¿Cuánto me va a salir? ¿Cuánto sale el metro cuadrado de galpón? Bueno, ante esa pregunta es que en muchos casos no sabemos responder, entonces nos planteamos si estamos perdiendo espacio, si estamos disociando el proyecto de la obra, si debemos profesionalizar nuestro servicio, es decir, jerarquizar la profesión nuestra con una calidad mejor de servicio. Eso es un poquito lo que apuntamos desde la comisión a tratar de remediar, teniendo en cuenta que lo que está faltando también es el tema de la experiencia, ¿no? Que jugaría a favor de dar respuestas a estos encargos. En ese sentido, lo que estamos trabajando en este momento es una familia de programas que tiene que ver con la solución a algunos aspectos de los cuales se está faltando, ¿no? Faltando la calidad, digamos. Tiene que ver primero con el tema de la imagen, cálculos de honorarios profesionales, después el tema del cómputo y presupuesto, esta pregunta, ¿no? Que es a propósito de quién debe saber cuánto vale el metro cuadrado, ¿no? Como herramienta. Y el tema del seguimiento y control de obra, en el papel de dirección de obra o de jefatura de obra en caso de representación técnica en caso de estar en relación de dependencia de una empresa o en el marco del Estado, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que les voy a mostrar es una matriz de lo que está trabajando, con lo que está trabajando el diseñador, el programador que está desarrollando estos software. Es la matriz solo por un tema de tiempos de cálculos de honorarios profesionales, mínimamente. O sea, se ingresa en la web
con usuario y clave, ¿no? Con todas las posibilidades. Bueno, nuevo usuario se da de alta. Perdón, acá hay un error de hipervínculo. Se ingresa, se da de alta uno, cambio de clave o generación de clave. Después tiene un ítem que es personalización de la impresión, es decir, lo que se hace es generar. ¿Cuál es el objetivo de este software? El objetivo es generar un entregable a un cliente, generar presupuestos, generar documentos que ya tienen que ver con el encargo aprobado, es decir, contratos. A medida que uno va en el proceso lineal de los 4 pasos, va generando esa documentación y después en la opción de imprimir está la opción si es en el alcance de presupuesto, si es imprimimos los contratos, bueno, todas esas características, ¿no? El tema ¿cuál es? Es un poco mejorar la planilla actual, la ON20, el Excel, que todos nosotros conocemos, obviamente en base a ese Excel, generar un poco, mejorar un poco el entregable hacia el cliente, que suele ser un poco engorroso el tema de traspasar, digamos, los datos de esa planilla a una buena imagen de un presupuesto, ¿no? En este caso, en la personalización de la impresión, que sería por única vez, se completa con los datos del estudio o de la empresa, con herramientas de Office, nada extraño a nuestro uso cotidiano. El pie de página también, para elaborar un pie y un encabezado a esas hojas de impresión, se pone a guardar y se continúa con el cálculo de honorarios, ¿no? Iniciamos cálculo de honorarios, detallamos si es persona física o jurídica, ¿sí? Todos datos que todos conocemos, ¿no? En caso de ser persona física, si firma más de uno, se va completando de esa forma, o en el caso de persona jurídica, se completan los datos requeridos a una persona jurídica, ¿no? Se sigue avanzando, ya vimos que lo que figura en rojo está generada desde cuatro áreas: datos del comitente, encargo, forma de pago e impresión, características de lo que voy a imprimir o guardar. En temas de datos de comitente, bueno, continuamos, ya cargamos los datos, seleccionamos en la segunda etapa la tarea profesional encomendada, en este caso proyecto, por ejemplo, vivienda y un ejemplo de albañilería. Ingresamos como la práctica nos indica, por metros cuadrados cubiertos, semicubiertos o por monto de obra, en caso de ser alguna refacción o cuando no suma metros cuadrados nuevos, digamos que es algún movimiento interno de la propiedad. Y después nos vamos a forma de pago. Ahí elegimos la opción, si es contado, si son pagos parciales, es decir, tanto a la firma del contrato, tanto al ingreso de documentación. Cada uno lo modela según la característica de ese cliente en particular o de su forma de cobrar la encomienda. La opción de cuotas, cantidad de cuotas, mensuales iguales consecutivas, a partir de, se despliega un calendario, coloco la fecha. Todos estos datos que voy completando en forma lineal, el programa internamente va guardando lo que necesita para ir completando el contrato, las planillas anexas, etcétera. Toda la documentación que se requiere para ingresar el trámite acá paralizado del colegio. Forma de pago, validez del presupuesto, eso también es a criterio del profesional, y llegamos al momento de la configuración de la impresión, donde podemos guardar y decimos si queremos incluir el presupuesto, y en el caso del presupuesto sabemos todos que lo que nos indican las planillas son los honorarios mínimos, pero no los máximos. En algunos casos podemos adicionar gastos de impresión, otros a detallar, o ingresamos por un porcentaje adicional del honorario mínimo, es decir, 10% más, 5% más del mínimo que nos entrega la planilla. También podemos incorporar el contrato, cantidad de copias, todos esos datos van a configurar, digamos, la impresión, después del OK que le vamos a dar a la impresión, ya van a salir la cantidad de copias que nosotros establecemos en este completamiento lineal. La idea es que sea lo más didáctico posible, lo más sencillo.
alguna herramienta un poco más amigable para la configuración de presupuestos y documentación para el visado del colegio y la presentación municipal. Es decir, una herramienta un poco más adecuada a esa planilla Excel. Básicamente ahí, bueno, podemos guardar, salir, vista preliminar. Ese es el esquema de este primer software que les muestro. Después, para terminar, nosotros tenemos una encuesta interna en la Comisión de Jóvenes en base al universo de los miembros. Tiene una serie de preguntas donde recabé solo 2 para generar un marco también de discusión, que tenía que ver con la pregunta de experiencia laboral y el perfil de la carrera que cada uno quiere desarrollar. Con respecto a la experiencia laboral, ustedes pueden ver los porcentajes. Básicamente los que ingresan a la comisión tiene un promedio de 31 años de edad, es decir, que no todos los que ingresan a la comisión son los que recién se reciben. Se llama comisión de jóvenes, pero no tiene que ver con lo etario, sino uno puede comenzar la profesión. Tenemos casos de 33, 34 años o más, están dentro del marco, había que ponerle un nombre, pero es el Nobel en la profesión, ¿no? Es decir, lo que se genera es un marco muy interesante de intercambio, básicamente. Es un lugar donde, además de traer cada uno sus dudas y resolverlas, o saber quién las puede resolver, es un marco de intercambio muy interesante, no solo de encargos, sino en la formación en general. Entonces, ¿con qué vienen a la comisión? Con experiencia de dibujante cadista un 72%, es decir, casi 3 de 4 personas ha tenido experiencia como dibujante en algún estudio o en forma particular o cadista. Casi la totalidad ha tenido experiencia en proyectar, ya sea en cargos propios o en el marco de un estudio. A su vez, esto es la interpretación de los datos, ¿no? Que no puede ser única, o sea, se les puede ocurrir cualquier relación, es válida. El tema de dirección de obra, no todos los que proyectaron hicieron dirección de obra, ¿no? Se podría detectar, digamos, una brecha ahí entre el proyectista y el que realmente dirige la obra, porque también lo que se detecta es que en algunos casos, el perfil es como de proyectista eterno, ¿no? Por esta barrera a la experiencia. Después, en representación técnica, es decir, en el marco de trabajar en una empresa, el 12%, o sea, muy poquitos han tenido esa experiencia. Haciendo gestoría, 16%, y como vendedor, 1 de cada 4 ha tenido experiencia en ventas, que puede estar o no relacionada con la profesión. La otra pregunta que les quería acercar es el tema del campo de interés profesional. Proyecto y dirección, 92%, es decir, el perfil de proyectista y dirección, digamos que como que el perfil típico de la salida laboral o de mayor predominancia, proyecto y dirección, 92%. Construcción, 80%, hay mucho interés, 8 de cada 10 les interesa el marco de la construcción, que en ese sentido se puede leer como una demanda a la falencia o realmente un perfil de constructor, como puede ser el de Pablo. Ese se podría interpretar de las dos formas, ¿no? Es decir, bueno, quiero saber más de lo que no puedo, de lo que no controlo en este momento, o tengo interés en desarrollarme en esa línea. Concurso, 76%, docencia, 64%, este es un número llama la atención, cómputo y presupuesto 56%, a partir de estas demandas, de este perfil de profesional que pudimos detectar, es que nosotros generamos nuestras propias herramientas en la comisión, es decir, bueno, vamos a trabajar en esto, que hay mucha demanda en este sentido, como el de cómputo y presupuesto, mejorar esa línea. Representación técnica, 44%, estamos hablando de profesionales que les interesaría trabajar en empresas constructoras, o en el marco también de empresas del Estado. Relación de dependencia estatal, hay otro ítem, 40%, ahí haciendo
tenemos el representante acá y gestoría de trámites un 32%. Es decir, bueno, esos son los resultados de libre interpretación también. Yo les doy mi mirada de lo que se puede leer en esto y en base también a las discusiones que tenemos en la comisión. Pero brevemente ese es el panorama y es lo que estamos hoy trabajando, además de otras líneas de acción que tienen que ver con tratar de buscar nuevas modalidades de trabajo en otros temas, ¿no? Pero siempre en el tema formativo, del complemento y nuevas incumbencias profesionales que también estamos trabajando. Bueno, gracias. Sí, un segundo, porque hay un par de cosas que, si no, después se nos pasan para el final, que son importantes. Yo estaba notando el tema de la asociatividad. Digamos, ellos han buscado y han encontrado un camino para resolver problemas, generar una metodología de juntarse para determinados problemas específicos y a partir de ahí generan todo un método de trabajo y de tarea para resolver los problemas. Digamos, eso como que los tienen bastante aceitados y están trabajando en ese camino. Y la otra cuestión que tiene que ver con la encuesta que han realizado, y por ejemplo sale el tema de el cómputo y presupuesto, que son tareas que específicas y concretas y responsabilidad del arquitecto, del profesional, pero pareciera que siempre son como las cosas, las materias duras, y entonces, o que están fuera de la arquitectura, que la arquitectura pasa por el proyecto y la dirección, y ahí se acaba. Me parece que eso da también alguna idea que tenemos que reforzar a algunos sectores digamos, de la enseñanza para que tenga relación concreta con las incumbencias que da nuestro título profesional, porque ese tipo de tareas están incluidas en las que debemos hacer. Entonces, eso tiene que ver con el ejercicio concretamente. Y la otra cuestión que era un índice importante era la de la construcción concreta, que es justamente de lo que nos va a hablar el arquitecto Pablo Oliva ahora. Bueno, buenas noches. Sí, yo más que mi experiencia particular, quería hablar sintéticamente de mis pensamientos sobre la profesión. Yo me volqué al tema de la construcción desde el vamos, era lo que me gustaba. Lo hice primero trabajando para una empresa constructora y después conformando mi propia empresa. Pero en realidad, pensándolo en la distancia, me di cuenta que todos los arquitectos somos un poco empresarios. En realidad hacemos de todo, desde la gestación de un proyecto hasta la materialización. Y recién antes de la charla charlábamos de una experiencia que tuvimos en el año 87 cuando yo era alumno, con este tema de un paro docente de muchos meses, donde hubo oportunidad de hacer muchas asambleas en ese momento, no sé si lo recuerdan. Y una de las cosas que se hablaba mucho era sobre el perfil de arquitecto. En ese momento se planteaba esa discusión sobre el perfil del arquitecto. En realidad había dos posiciones en la facultad volcadas sobre el sector humanista por un lado y el sector más técnico por el otro, es decir, la división histórica sobre los que planteaban una formación dentro de la facultad para el lado del diseño y la otra que tenía que ver con el tema técnico y constructivo. Esa discusión generó a los 2 años un nuevo plan de estudio que es el que todavía está en la facultad, con una muy buena idea que era la de generar la posibilidad de hacer un ciclo superior con especialidades, cosa que con los años se resultó bastante difícil de implementar, pero que la idea, la verdad que sigue siendo buena, porque en la realidad no existe un solo modelo de arquitecto, sino hay tantos modelos de arquitectos como arquitectos estemos trabajando. Cada uno busca dentro de su perfil, en una globalidad, lo que más le gusta o lo que le permite hacer el mercado dentro de su profesión. Esa situación, en mi caso, siempre se volcó al tema de la construcción,
que lo fui implementando, nada más que yo lo hice formalmente, digamos, lo implementé formalmente a través de las inscripciones y el trabajo hacia terceros en un principio y después para mí mismo, construyendo para vender unidades. Para mí lo importante de esta charla es la posibilidad del debate en cuanto a, desde el colegio, cómo podemos ayudar a los jóvenes arquitectos a insertarse en el mercado, en la profesión, desde los distintos ángulos que tiene la profesión en sí misma. Yo no creo que haya un solo modelo de arquitecto y me parece que el colegio debería plantearse a través de la Comisión de Jóvenes Arquitectos las necesidades que surgen desde el momento en que uno sale a trabajar una vez recibido. Me parece que es un momento muy crítico para la vida de todos nosotros, todos lo hemos pasado, y me parece que la formación, tanto de grado como de posgrado, tiene mucho que ver con la posibilidad de continuar trabajando. Me parece que hay muchos egresados que no están trabajando o que directamente no se dedican a la profesión. Me parece que es un tema importante para que el colegio pueda plantearse a través de un grupo concreto, de plantear cuáles son las posibilidades que podemos aportar a la facultad, sobre todo en el tema de un nuevo plan. Yo creo que es necesario un nuevo plan. Como también creo que el colegio debería plantear, como siempre lo digo, una reforma de la ley. Es decir, me parece que estamos en una etapa, después de 30 años de democracia, donde hay que rever las instituciones. Y en el caso de la formación, me parece que las nuevas prácticas profesionales tienen que ver con los cambios. Y me parece que no hay que tenerle miedo a los cambios y hay que discutirlos. Siempre hubo un choque entre la facultad y el colegio sobre la participación de una sobre otro. Y me parece que en este momento es un momento ideal por ya ha pasado un tiempo que hemos transitado y me parece que están dadas las condiciones para rediscutir la formación de grado y el aporte que puede dar el colegio en el posgrado. Me parece que no es una... si bien es bueno, digamos, el tema de la actualización permanente y los cursos de posgrado y las charlas técnicas, etcétera, etcétera, me parece que hay que empezar a ver de qué manera dentro de la facultad se pueden dar algunas cosas que estamos necesitando fuera de la facultad, sin que en esto hagamos un debate de choque entre arquitectos docentes y arquitectos no docentes, que es lo que a veces surge. No es fácil, hay una estructura en la facultad, los cambios son más lentos. Yo estuve 10 años de consejero graduado en la facultad y me di cuenta, digamos, lo difícil que son los cambios. Pero me parece que es el momento de empezar a planteárselo de una manera más gradual, aunque sea, y darle la oportunidad a los chicos que se vayan formando sobre cosas que inmediatamente después de egresados les puedan ser útiles. Con las problemáticas que se plantean en la comisión, yo he tenido en la empresa permanentemente chicos trabajando conmigo y obviamente uno puede detectar fácilmente los problemas que vienen, no solamente de formación, sino también de madurez personal. Me parece que también la facultad debe tratar de buscar la manera del compromiso que por lo menos nosotros teníamos en aquel momento, ¿no? De poder generar cambios desde dentro mismo de la facultad. Me parece que hoy es necesario recharlar ese tema. Y para mí lo importante es plantear los problemas. Me parece que hay posibilidades de hacerlo desde el colegio, generar propuestas, y creo que están dadas las cosas en la facultad para poder charlarlo. Me parece que están dadas esa situación y bueno, me parece que en este momento hay que plantearlo y ponerse a trabajar sobre el tema. Para mí no hay otra cosa que yo pueda aportar
más que la necesidad de esta situación. Y bueno, y a los chicos que están en la comisión de jóvenes, para cuestiones concretas, brindarme para poder darle todo mi apoyo y toda la experiencia que yo he tenido en estos años de trabajo. Sí, porque con el tema de la construcción estaba pensando eso que charlábamos antes de entrar, es decir, vamos generando como modalidades que con el tiempo van cambiando y generamos a su vez vocabulario que tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, el tema de los emprendedores o el tema de los fideicomisos, son cosas temporales que tenemos que ir dando respuesta, porque en realidad el devenir diario va generando esas posibilidades. Y entonces, en ese momento es cuando ya debemos estar preparados para dar soluciones, no empezar a prepararnos, porque si no lo que hacemos es llegar nuevamente tarde. Bien, si les parece, lo que hacemos es nada. Ustedes consultan, charlamos entre todos, debatimos sobre estas cuestiones que se han planteado, que en realidad es una leve pincelada sobre 3 o 4 cosas que queríamos dar, lo relacionado con la actividad privada, el ejercicio profesional, lo relacionado con la actividad pública, trabajos de arranque de los cadistas o de los que hacen Rendel o que a partir de ahí generan su forma de mantenimiento, o todo el producto que en realidad están trabajando bien y mucho los jóvenes arquitectos que, bien como decía Ariel, no es que son jóvenes, tienen un perfil de edad más alto, pero en realidad están haciendo las primeras armas en lo que es la carrera, ¿no? A partir de su matriculación están trabajando en eso. Así que bueno, estamos abiertos. Paso. Micrófono. No, me parece que hay que insistir en este programa de cómputos y presupuestos que es de uso cotidiano y que necesitamos una herramienta actualizada, porque todavía estamos usando una que inventó Medina allá por los 80 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, qué sé yo. Me parece que hay que poner energía en eso. Compu 97, creo que era. Claro, el Compu. Sí, que sacamos las cantidades y después le afectamos los valores actualizados. Pero me parece que esto, en la estructura del colegio o de alguna de las comisiones, podría ser resuelto con mucha más solvencia. A mí me gustaría unir dos ideas que surgieron de dos exposiciones distintas. Por un lado, ¿cuánto vale el metro cuadrado? Que en ese cuánto vale el metro cuadrado siempre la respuesta es cuánto vale hacer el metro cuadrado, y no se incorpora ahí cuánto vale el honorario del profesional, el honorario del asesor, el honorario de quien hace el trámite. Entonces ya desvirtuamos de movida muchos costos que al cliente sí le interesan antes de empezar. Unido a eso, la falta que comentaba del pago de honorarios de dirección de obra en la obra pública, que también, si todos esos valores los incorporamos en el costo del metro cuadrado, ya la obra pública podría tener incorporado en su presupuesto tentativo cuánto va a ser los honorarios de la dirección de obra, de los representantes técnicos, etcétera. O sea, como que podríamos empezar a solucionar dos problemas a partir de la misma pregunta de cuánto sale el metro cuadrado. Por otro lado, el otro comentario también de la parte de obra pública, que me llamó la atención, que no se incorporen los pliegos, la obligación de que la empresa constructora o quien se haga de la licitación presente los permisos que correspondan ante los entes que correspondan. Me llama la atención porque